Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Bienvenidos al taller Gestión y Estrategias para el Estrés y la Ansiedad. Mi nombre es Claudia Lisset Esquivel Páez, soy psicóloga egresada de la UAM Xochimilco, psicoterapeuta integral y colaboradora de la Clínica de la Ansiedad y Salud Mental. Los objetivos de este taller son conocer la definición de estrés y ansiedad, identificar factores detonantes de estrés y de ansiedad, reconocer síntomas que se pueden presentar ante situaciones de estrés y o ansiedad y conocer herramientas psicofisiológicas y estrategias que te permitan tener un mejor manejo de las emociones. La situación actual de la pandemia ha desencadenado diversas emociones y situaciones que pueden ser complicadas de afrontar. A veces encontramos las herramientas y las estrategias suficientes para poder hacerlo, pero de pronto puede esto irse complicando más. Además de que todos estos cambios que se han ido generando, pues también implican una movilización de emociones bastante considerada, de tal manera que pues a veces no logramos identificar qué tipo de emociones son, qué situaciones son las que nos están generando dichas emociones, si tienen alguna causa o no, si de pronto sentimos que tenemos algún malestar emocional, físico, y no entendemos las causas de esto. Bueno, esto puede estar desencadenándose a partir de la pandemia. Sin embargo, también la vida contemporánea, con sus implicaciones como una vida acelerada, como afrontarnos a diversas actividades o múltiples actividades que se demandan tanto en el ámbito laboral, en el escolar, en la familia, la sociedad, etcétera. Esto también puede estar detonando diversas situaciones emocionales y en particular puede también estar detonando estrés y ansiedad, mismas que si no son gestionadas de la manera adecuada, pues se pueden ir haciendo o convirtiendo en un trastorno. Es importante considerar que el estrés ahorita les voy a dar una explicación más detallada sobre cómo se da el estrés y la función del estrés. Sin embargo, es importante considerar que ante diversas situaciones que representan estrés, nuestro sistema se va a ir adaptando de tal manera que podamos manejar ese estrés. Sin embargo, bueno, puede pasar que si ese estrés no es gestionado de manera adecuada, se puede ir convirtiendo también en ansiedad. Y esta ansiedad a lo mejor inicialmente puede ser solo angustia, puede estar generando ciertos malestares mínimos y fáciles de controlar, pero puede pasar también que estos se pueden ir complejizando de tal manera que se nos complique darle un buen manejo o contención a todo ese cúmulo de emociones que se puedan estar presentando a raíz de una situación que pueda ser estresante o angustiante y que se pueda convertir en ansiedad. Entonces es importante por eso, y por eso les presento este taller con la intención de aportar algunas estrategias generales y también psicofisiológicas que nos permitan tener una mayor regulación. Y bueno, espero que toda esta información que les voy a compartir, que traté de reducirla lo más posible, bueno, les sea funcional y además estas estrategias también las puedan implementar en su día a día de tal manera que pues esta ansiedad o este estrés que se puede estar generando por la situación que sea, les sea más fácil de contener. Es importante considerar que para recibir una constancia de este taller hay que entregar una evidencia. Posiblemente lograrán identificarlo en la convocatoria, si no, bueno, es importante que envíen una fotografía de la evidencia para que así les hagan llegar su constancia. Y la evidencia que van a entregar es sobre una tabla de registro. En esta tabla de registro vamos a involucrar en una columna factores o situaciones que más adelante o que a continuación les voy a explicar y que
Bueno, esto les va a ayudar como a ir haciendo una identificación de posibles situaciones que se están presentando en su vida que puedan estar generando estrés o ansiedad, o ya de manera más específica ansiedad, que de pronto es como lo más complicado de contener y de manejar. En la segunda columna van a ir los síntomas. Ahorita igual les voy a dar la explicación y ahí se van a ir registrando, y también vamos a implementar una herramienta psicofisiológica que nos va a permitir ayudar a nuestro cuerpo, a nuestra mente a identificar estos síntomas y las consecuencias, que también al finalizar casi de esta presentación les daré a conocer a qué se refiere, y ustedes podrán realizar su registro, y una vez que tengan completa su tabla pueden compartirla para que les entreguen su constancia. Para empezar vamos a realizar una definición sobre estrés y ansiedad. Es importante considerar que ambas son una respuesta fisiológica. Fisiológica y natural, además, ¿no? En el estrés, por ejemplo, se desencadena, es una respuesta fisiológica que se desencadena en el organismo cuando el cerebro interpreta algo como peligroso o amenazante. Muy comúnmente pasa cuando nos enfrentamos a situaciones en el trabajo, en la escuela, o con la familia incluso, donde tenemos que responder de cierta manera, o tenemos que cumplir con ciertos requisitos, actividades, comportamientos, etcétera. Entonces, de pronto esto nuestro organismo lo puede detectar como una situación, o interpretar como una situación de peligro. De peligro en el sentido de que requiere de más estímulos para poder afrontarla. No es como a lo mejor de pronto estar acostados y nos acordamos nos marca alguien y ya reaccionamos o damos respuesta ante esa llamada y ya no pasa nada. O sea, no nos genera estrés, porque no implica responder ante esa situación como con mayores estímulos, o de una manera como más detallada para afrontar como cierto problema o cierta situación compleja. Les decía, puede pasar mucho en este tipo de situaciones, tanto o espacios como en la escuela, en el trabajo, sobre todo porque el ritmo de vida que llevamos y el cúmulo de actividades que de pronto se vuelven muchas y que son muy constantes, pues demandan de una respuesta más inmediata y de ciertos comportamientos. Entonces eso puede estar generando estrés. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad también es una respuesta fisiológica. Sin embargo, esta es derivada de la activación continua del sistema nervioso autónomo para activar o aumentar nuestro rendimiento en todos los sentidos, tanto cognitivos, físicos, emocionales, etcétera. Tenemos que dar respuesta a cierta situación, y por lo tanto nuestro sistema se activa para poder aumentar ese rendimiento. Por ejemplo, cuando tenemos el estrés de que tenemos que dar cierta respuesta a X problema que, por ejemplo, se haya presentado en el trabajo, como la entrega de cierta documentación, y que de pronto a lo mejor tenemos poco tiempo para realizarlo, y entonces nuestro sistema dice, bueno, a ver, aquí hay como, es como una señal como de alerta, de amenaza, de tienes que dar respuesta a esto que está pasando. Entonces, esto puede estar desencadenando estrés, pero también nuestro sistema se activa de tal manera que se aumente el rendimiento, de tal manera que podamos dar respuesta aún con el estrés, y aún cuando se esté interpretando como esta señal como amenazante, podamos dar ese rendimiento y respuesta a la situación que se nos está solicitando. Es decir, a lo mejor de pronto nos sentimos como acelerados, como más inquietos, pero esto nos va a permitir dar esa respuesta, lograr eso que se nos está pidiendo. ¿Qué pasa con el estrés y la ansiedad? Que estas son respuestas naturales e inconscientes, o sea, se van a presentar en cuanto nuestro organismo, en cuestión de segundos, detecte que dicha actividad está necesitando de nosotros, de nuestro rendimiento, para poder dar frente a esa situación y darle solución.
Eh, digamos que también el estrés y la ansiedad nos intenta preparar ante ese estímulo. Por ejemplo, vamos de pronto por la calle, vamos, se acerca alguien y de pronto pues vamos como muy inquietos o muy pensativos en alguna situación que podamos tener pendiente y de pronto se acerca alguien y entonces en ese momento, mientras logramos como identificar o valorar la situación, pues a lo mejor nuestro cuerpo detecta ese peligro o esa amenaza. Entonces nos genera estrés, nos va a preparar para dar una respuesta. Y entonces también la ansiedad a lo mejor se genera a través de esta respuesta fisiológica de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor taquicardia, a lo mejor de pronto estímulos como algún otro estímulo, como por ejemplo nerviosismo o sudoración o una respiración agitada, etcétera. Pero bueno, esto nos está preparando para dar esa respuesta, ya sea como primero para valorar la situación y decir, bueno, no es una situación de riesgo, entonces me relajo, no pasa nada, no me está generando mayor complicación, solo fue una persona que se acercó sin ningún afán de lastimar, o por otro lado valora, o sea, nos activa, nos detecta que puede ser una amenaza y por lo tanto nos activa, valoramos rápido la situación y si vemos que es amenazante, pues a lo mejor nos preparamos para huir, para gritar, para correr, para escondernos, para golpear, etcétera, ¿no? Entonces reaccionamos a través de nuestro sistema para dar para defendernos o para dar frente a esa situación. Es una respuesta adaptativa porque nos permite sobrevivir. Es como de pronto vamos en la calle caminando y igual atraviesa como se empieza a ladrar un perro, entonces la primera reacción es como de igual, de valorar la situación, ¿no? Es una situación amenazante, nos va a activar y nos va a aumentar el rendimiento y una vez que valoremos si es amenazante o no, si es peligrosa o no, pues la respuesta va a ser de tal manera o más bien dependiendo de lo que se requiera. Entonces, nos permite adaptarnos al medio. Lo mismo con la carga de trabajo. A lo mejor de pronto comienza a ser una carga de trabajo cada vez más intensa, cada vez con mayor requisitos, cada vez con ciertos aspectos y demás. Entonces, esto nos va a permitir también adaptarnos a eso, a que la reacción que tengamos y las respuestas que tengamos ante esa situación, ante esa carga de trabajo que cada vez va a ser mayor, también nos adaptemos. Pero ¿qué pasa? Que en cierto momento puede suceder que esta respuesta deja de ser adaptativa porque se va haciendo más compleja y además se va como acumulando tanto y se va gestionando menos de tal manera que nos permita ya tener una respuesta no favorable. Por ejemplo, cuando estamos ante situaciones de alerta, de manera, o sea, nos ponemos en alerta sin una situación real aparente. Es decir, estamos todo el tiempo como con este estado de alerta de China, algo va a pasar y qué tal se acerca un perro y qué tal si voy caminando por esta calle y está alguien más allá adelante esperándome. O sea, todo el tiempo estamos en alerta o con el trabajo, ¿no? Y a ver a qué hora me traen más trabajo, o a ver a qué hora me pasan a exponer en la escuela, o a ver a qué hora mis compañeros hacen algún comentario de mí, etcétera. Todo el tiempo estamos en alerta. Entonces, aun cuando no hay un estímulo que lo esté generando, nos mantenemos así, en alerta. Nuestro cuerpo está obteniendo esa respuesta, pero sin un estímulo real. Entonces, también ante eso, es importante tener todavía mayor conocimiento de nuestras emociones, de la situación, y en ese momento tenemos también todavía que poner más atención para gestionar esas emociones, esa situación, esas respuestas, porque esto de no hacerlo se puede complicar y se puede generar algo más patológico o se puede convertir en un trastorno de ansiedad. También algo que pasa mucho y que es un signo de alarma y que hay que considerarlo como una,
sí, como un signo de alarma donde tenemos que tener especial atención es cuando todo el tiempo estamos situaciones, anticipando situaciones sobre situaciones futuras respecto a lo que pueda pasar, lo que los demás puedan pensar de mí mañana que me vean exponiendo, lo que mi familia pueda pensar de mí cuando me gradúe o cuando no me gradúe, lo que los maestros puedan decir de mí cuando entregue el trabajo o en la calificación que pueda obtener al entregar el trabajo. A lo mejor todavía no lo inicio, pero ya estoy cuestionándome sobre cómo va a ser esa entrega de trabajo. O a lo mejor estoy anticipándome a para qué hago el trabajo si voy a tener una mala respuesta. Entonces, cuando esto pasa, cuando hay estímulos o estamos todo el tiempo en alerta o muy constantemente en alerta o hay una respuesta anticipada hacia hechos futuros, es importante considerarlo porque en ese momento, considerarlo, tenerlo presente, porque en ese momento el estrés y la ansiedad dejan de ser, sí dejan de ser una respuesta adaptativa y por lo tanto se pueden convertir en algo que nos genere, en algo que provoque que nuestra respuesta, nuestra funcionalidad se vaya como disminuyendo o deteriorando. Por ejemplo, ante la presentación de una exposición, a lo mejor estoy como anticipándome ante la respuesta que voy a obtener de mis maestros, de mis compañeros, y a lo mejor eso genera que me angustie tanto que sea imposible poder ejecutar esa tarea. Es decir, ya no hago la presentación. Y entonces eso va disminuyendo mi funcionalidad y por lo tanto también deja de ser una respuesta adaptativa porque está siendo dañina hacia mí, mis procesos, hacia mis actividades, etcétera. Entonces, aunque el estrés y la ansiedad nos permiten responder ante las situaciones que se presenten, es importante saber gestionarlas y es importante reconocer cuando estas están saliendo de control y nos están lastimando, nos están haciendo daño, eh, para poder pues tener como otras alternativas, como por ejemplo solicitar ayuda psicoterapéutica para tener una mejor gestión de estas, es decir, para que todavía no se vayan complicando más. Digamos que eso sería como un signo de alarma y de alerta a lo cual tendríamos que poner muchísima atención para poder entonces considerar pedir ayuda de un profesional. Siempre es posible que nosotros mismos que gestionemos estas respuestas y todo lo que se va desencadenando como los síntomas. Sin embargo, sí vale mucho y lo reitero mucho, vale mucho la pena poner especial atención a eso que estamos viviendo. Si de pronto sentimos que estamos perdiendo el control, que ya no podemos o ya no sabemos cómo gestionar esto, es importante acudir con atención o psicoterapéutica o psiquiátrica en caso de ser necesario. Para darle un mejor entendimiento y como les comentaba hace un rato, las situaciones estresantes pueden en algún momento detonar ansiedad, aunque las dos son respuestas adaptativas, respuestas naturales y fisiológicas, se pueden ir agudizando y se pueden hacer patológicas de tal manera que se conviertan en trastorno de ansiedad. Entonces, para eso es importante ir identificando tres cosas que tiene que ver principalmente con o más bien que tiene relación con el registro que ustedes van a realizar de la tabla, donde involucramos las situaciones o el reconocimiento de situaciones, el reconocimiento de los síntomas y las consecuencias. Entonces, a partir de este momento vamos a comenzar a realizar el llenado de nuestra tabla, el registro, con las cosas o los aspectos de los cuales se vayan dando cuenta. Las situaciones finalmente nos permiten identificar los factores que nos están llevando a ese estado. Nuevamente, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, pues sí, o sea, ¿cómo no voy a estar estresado si tengo muchísimo trabajo? Bueno,
pero a lo mejor llega un punto que donde se acaba ese trabajo y el estrés o la ansiedad continúa. Entonces, en ese momento también es importante decir, bueno, a ver qué está pasando. O sea, sí debe de haber, o sea, puede ser como, puede ser a raíz de que estuve en un periodo de mucho estrés por todas las actividades o de mucha ansiedad por la situación a la que me enfrenté, pero cuando la situación se va, el estímulo o la respuesta fisiológica también tiene que ir disminuyendo. Entonces, cuando vemos que no va disminuyendo, es importante también considerar qué situaciones lo pueden estar generando. A lo mejor de pronto decimos, bueno, me siento muy ansioso cuando estoy con mi familia, o me siento muy ansioso cada que voy a realizar una exposición. Y a lo mejor de pronto, o más bien era una actividad que podía hacer con normalidad, pero ahora se está presentando como una actividad ansiosa o angustiante. Entonces ahí es importante también considerarlo. Principalmente, digo, es de manera como general, tanto identificar las situaciones cuando son una respuesta o cuando el estrés y la ansiedad es una respuesta adaptativa, pero también cuando no lo es, cuando ya se vuelve más patológica, es importante tener consideración de las situaciones. Las situaciones pueden ser de dos tipos, externas o internas. Las externas tienen que ver con la familia, con la escuela, el trabajo, las relaciones sociales, las relaciones sociales de todo tipo, con amigos, con pareja, con desconocidos, etcétera. Las internas pues tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con las incertidumbres, con las inseguridades, con lo emocional también. De pronto a lo mejor pasa que estuvimos en un periodo como de estado de ánimo bajo y o nos enfrentamos a una situación catastrófica que a lo mejor que involucró algún miembro de la familia y genera o detona estos estímulos internos o estas situaciones internas, como por ejemplo los pensamientos o como por ejemplo el miedo. Entonces, es importante identificarlo si te das cuenta ahora o reconoces en qué situaciones cuando se están presentando estos estímulos de estrés o ansiedad, es importante que los registres en tu tabla. Y como les vuelvo a repetir, son de dos tipos, externos e internos. Normalmente se involucran los dos, no es que sean cosas separadas, no es que sea o interno o externo, más bien siempre van acompañados, o casi siempre van acompañados, es difícil que estén por separado. Entonces igual es importante considerar, bueno, sí me he dado cuenta que hay ciertos pensamientos que me están detonando esto, porque de pronto yo estoy bien, estoy muy tranquilo y me acuerdo que tengo que realizar en una semana entregar en el trabajo cierta documentación y entonces me empiezo a sugestionar sobre eso, empiezo a pensar que no voy a completar los requisitos, que no los voy a entregar a tiempo, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con mis pensamientos. Entonces, identifico que las situaciones que me están llevando hacia este estado en el que me encuentro de estrés o de ansiedad, o de estrés y ansiedad, tiene que ver con el trabajo y además con mis pensamientos. O tiene que ver con la familia y con las emociones. Me siento muy triste porque un familiar falleció, o me siento muy enojado porque tuve una discusión con un familiar y no sé cómo lidiar con eso. Entonces tiene que ver con factores externos e internos. En este último ejemplo, con la familia y con las emociones. Es importante que lo vayas registrando. Ahora vamos a pasar a los síntomas. Los síntomas son de tres tipos, principalmente cognitivos, emocionales y físicos. Los cognitivos tienen que ver meramente con lo cognitivo, con nuestros pensamientos, y se refieren al miedo a perder el control, por ejemplo. A lo mejor hay este miedo persistente de ya no sé qué hacer porque
de pronto estoy bien y de la nada surge estas sensaciones desagradables que me hacen estar en alerta, inquieto. Recuerdo a alguien que comentaba, ¿no? Yo no puedo estar espaldas a la puerta porque eso me angustia, eso me preocupa demasiado. Entonces me tengo que sentar viendo hacia la puerta, ¿no? Hacia la puerta de salida de X lugar. Entonces, si me quedo de espaldas, comienza este miedo a perder el control de y qué va a pasar o qué me puede pasar si suena la alarma, o si entra alguien y yo no lo veo, o si sale alguien y yo no tengo noción de quién está entrando y quién está saliendo. Entonces puede presentarse mucho esto. Igual recuerdo a alguien que comentaba que cuando comienzan estos síntomas físicos principalmente de ansiedad, se angustia más y se preocupa más por miedo a perder el control. Es decir, que bueno, cuando empiezan sé que los puedo controlar, pero me preocupa tanto no poderlos controlar y por lo tanto me siento más mal, ¿no? O sea, incrementa este malestar. Entonces puede referirse estos síntomas cognitivos a miedo a perder el control, a no poder hacer frente a la situación, a las emociones, a los síntomas fisiológicos, físicos que se están presentando, etcétera. También puede haber falta de concentración, de pronto hay muchos pensamientos que son muy intrusivos, muy persistentes, y entonces eso dificulta la concentración o que podamos poner atención y estar concentrados ante diversas actividades. También puede haber miedo a una evaluación negativa, lo que les comentaba de la exposición, ¿no? ¿Para qué voy a exponer? Mejor no expongo porque seguro voy a sacar mal la calificación, mis compañeros seguramente o posiblemente, muy posiblemente, pues no les va a agradar mi exposición, se van a aburrir, a lo mejor me pueden preguntar mucho y porque no me van a entender, etcétera, ¿no? Entonces hay miedo a una evaluación negativa. Incluso puede presentarse este miedo a una evaluación negativa ante los síntomas. Por ejemplo, si comienzo a tener estos síntomas de ansiedad, me comienzo a sentir mal, me da miedo que los demás se den cuenta por lo que vayan a pensar de mí, porque a lo mejor vayan a ver eso como una respuesta de debilidad. Entonces me da miedo que se den cuenta de eso. No puede estar presente esto, o se refiere a esto de la evaluación negativa. También están presentes los pensamientos catastróficos y repetitivos, como por ejemplo lo de la exposición, como por ejemplo eh, eh, no quiero, no, por ejemplo, ahora con la pandemia, no quiero exponerme porque si me expongo me puedo contagiar y puedo contagiar a mi familia y mi familia a lo mejor tiene como ciertos rasgos vulnerables o no, pero me preocupa tanto eso que prefiero no salir, entonces mejor no salgo. Y si salgo, comienzan estos pensamientos de para qué saliste, seguro ya estás contagiado, seguro ya tu familiar está contagiado, ya a ver, seguro es esta falta de respiración, esta dificultad para respirar es porque ya te contagiaste, etcétera, ¿no? Entonces se puede presentar estos pensamientos y además son tan repetitivos e intrusivos que es difícil de pronto quitarlos de nuestra mente, o prestar atención a otras cosas y que estos pensamientos se vayan como disipando. También hay pérdida de objetividad. A veces hay una valoración negativa y además una valoración catastrófica ante diferentes situaciones. Esta pérdida de objetividad se refiere a esa valoración negativa, es decir, que objetivamente no estamos identificando que no es una situación de riesgo. Es decir, es tanto la angustia, la ansiedad que me está generando la situación que me da igual si es una situación de riesgo o no. O sea, me siento así y por lo tanto me dificulta lograr esa objetividad de tal manera que logre determinar que no es una situación de riesgo y por lo tanto comience a tener control y por lo tanto esos síntomas se vayan disminuyendo a tal grado de que se eliminen.
Entonces, pero tiene que ver con esta pérdida de objetividad. También hay dificultades en la memoria, que tiene que ver precisamente con estos pensamientos también, que al ser repetitivos de pronto no ponemos atención y por lo tanto influye en nuestra memoria. Y además también, pues el impacto que pueda generar esto en nuestras emociones, pues también va dificultando que podamos, eh, tener nuestra memoria de manera adecuada o activa. O, sí. Y también podemos tener como ciertos pensamientos autocríticos, siempre como mencionando algo negativo sobre nosotros. Pero tiene que ver con esto. A veces incluso pasa mucho que con pacientes, por ejemplo, que tienen ansiedad, la autocrítica es tanta que pues incrementa los síntomas, pero al incrementar los síntomas ellos mismos se cuestionan de que por qué no pueden controlar esos síntomas y entonces este, generan una autocrítica negativa de que no son capaces, de que seguramente alguien más los podría hacer mejor que ellos, que seguramente tiene que ver con autoestima, etcétera. Y entonces esto también puede generar que los síntomas todavía se incrementen más. Ahora, los síntomas físicos pueden ser más fáciles de identificar, pero a veces más difíciles de controlar porque no son agradables. Digo, tampoco los cognitivos, tampoco los emocionales, pero los físicos al estar presente y al ser como más fáciles o más rápido de identificar, pues son los menos agradables. Entre los síntomas físicos está el ritmo cardíaco, que puede presentarse un ritmo cardíaco acelerado. Esto, por ejemplo, ante una situación amenazante real, pasa. Pero cuando valoramos, cuando tenemos una mirada, un pensamiento objetivo y vemos que la situación no es riesgosa, este ritmo cardíaco se va regulando y no pasa nada. Pero cuando estos síntomas comienzan a tener, cuando el estrés y la ansiedad deja de ser controlada o es más complicada de controlar, tiene que ver con que estos síntomas no los podemos regular al hacer esa valoración. Se puede lograr, pero bajo un trabajo terapéutico e incluso psiquiátrico. Pero de no ser así, pues se vuelve complicado hacer esta regulación y a veces se puede prolongar estos síntomas hasta media hora, 1 hora, 2 horas. Hay quienes gran parte del día se encuentran con estos síntomas y tiene que ver con eso, con que no se ha ido dando una regulación de manera oportuna y por lo tanto se van intensificando y prolongando también. Y además pues están reaccionando a estímulos que no son reales o que no se están presentando como amenazas reales. También hay presión en el pecho, una respiración cortada o acelerada, hay sensación de ahogo. Esta sensación de ahogo, recuerdo ahorita, por ejemplo, con la situación actual de la pandemia se presenta mucho como un estímulo para alterar más síntomas o alterar la ansiedad por la situación, porque precisamente el COVID pues, genera esto, ¿no? Esta sensación como de ahogo. Entonces esto puede ser todavía un estímulo mayor para creer que podamos estar contagiados y por lo tanto nuestra ansiedad se incremente. Hay también estreñimiento, puede haber estremecimiento, también puede haber problemas digestivos, temblores, sudor, calor o escalofríos, hormigueo, náuseas, como les comentaba, malestar estomacal, tensión muscular, dolor de cabeza, boca seca y mareos o debilidad. Todo esto cuando la ansiedad se va incrementando y deja de ser más controlada. Se puede presentar cuando todavía ante respuestas reales, pero es más fácil con las estrategias que vamos a implementar ahorita, es más fácil de contener y precisamente porque podemos tener una mayor objetividad de lo que está pasando en las situaciones. Entonces se puede contener
y podemos ayudar a nuestro organismo a que estos síntomas los vaya como disminuyendo de manera más rápida. También hay síntomas emocionales. Los síntomas emocionales tienen que ver con la desmotivación. Pues ya, o sea, si, ¿para qué voy? Si de todas maneras me voy a sentir mal y entonces no voy a poder disfrutar la fiesta, disfrutar la reunión, disfrutar la convivencia con mi familia, disfrutar la exposición, la escuela, etcétera. Puede haber irritabilidad, incapacidad para relajarse, un sentimiento como de soledad o de abandono. Puede haber también fatiga o depresión. Esto, bueno, habría que valorarlo, pero bueno, podríamos considerarlo como un estado de ánimo bajo. Frustración. La frustración presente principalmente por muchas emociones que se puedan estar acumulando y que no se están procesando o entendiendo de manera adecuada y entonces pues nos quedamos como con esa aprehensión de no puedo resolverlo. Y preocupación exagerada, preocupación ya sea solo la preocupación o una preocupación exagerada y dificultad para conciliar o mantener el sueño. Puede ser que a lo mejor logramos dormir bien y de pronto ya mantenerlo se vuelve más complicado. Todos estos síntomas es importante también registrarlos si has ido identificando alguno y si no, bueno, vamos a realizar una actividad que va a permitir dar una mayor identificación. Esta herramienta psicofisiológica que se llama focalizando en las sensaciones permite ir identificando las sensaciones corporales, aunque son aunque son están muy presentes y se activan como con mucha facilidad ante ciertos estímulos, a veces nos cuesta trabajo dar esa identificación y esto pasa también mucho porque buscamos darles un nombre. Por ejemplo, si nos sentimos, nos comenzamos a sentir, comenzamos a tener una sensación fisiológica, de pronto decimos, ay, es que me dio mucho miedo. Y no quiere decir que no sea miedo, solo que a veces dejamos a un lado las sensaciones corporales por asignarle un nombre y entonces nos olvidamos de esas sensaciones, de cómo se presentaron, si fue intensa o no, si disminuyó o no, o solo trate de no ponerle atención y hacer otras cosas. Entonces esta herramienta psicofisiológica nos va a ayudar a concentrarnos o a identificar estas sensaciones corporales. Para eso te pido que te posiciones en un lugar cómodo, que te acomodes como sea más cómodo para ti y que si te sientes a gusto, cierres los ojos o direcciones tu mirada hacia un punto en específico. Ahora te pido que respires lenta y profundamente. Esta respiración tiene que ser lenta, profunda. Pon atención a la reacción que tiene tu cuerpo cuando inhalas, cuando exhalas. Y centra tu atención en el aquí y el ahora, a tu cuerpo, a las sensaciones que se están manifestando, a la posición de tu cuerpo. Continuando con la respiración lenta y profunda, te pido que observes tu cuerpo, las sensaciones que se están manifestando. De pronto puede haber hormigueo, sudoración en las manos, calor, frío. Observa esas sensaciones que se están presentando y que puedan ser tensas para ti. Vas identificando en cada parte de tu cuerpo estas sensaciones.
permite que tu atención se expanda por todas esas sensaciones, por todo tu cuerpo. Quizás sean sensaciones no tan agradables, quizás sean sensaciones un poco difíciles de identificar, pero date esa oportunidad. Mientras respiras lenta y profundamente, centra la atención en esas partes de tu cuerpo. Quizás sea todo tu cuerpo, quizás solo sea una parte, en los hombros, en la cabeza, en los brazos, en los pies, el estómago, el abdomen. Y respirando lenta y profundamente, repítete a ti mismo. Sentirme de esta forma está bien, sea lo que sea. Sentirme de esta forma está bien, sea lo que sea. Y permite que esas palabras y tu respiración lenta y profunda vayan suavizando esas sensaciones. Sigue respirando lenta y profundamente sobre esa sensación. Y repite nuevamente, sentirme de esta forma está bien, sea lo que sea. Ahora, poco a poco, con esta respiración lenta y profunda, centra nuevamente tu atención al aquí y a la ahora, poniendo atención a tu cuerpo, a los estímulos externos, algún ruido, el clima, la posición de tu cuerpo. Y poco a poco, cuando te sientas a gusto, abre los ojos. Esta herramienta la puedes utilizar cuando de pronto las situaciones están siendo complicadas de identificar. A veces, por ser tantas o por ser tan intensas, no queremos enfrentarnos a ellas. Sin embargo, identificarlas nos va a permitir tener una buena contención del estrés y de la ansiedad, de tal manera que esto no se vaya prolongando. Ahora, pensando en las consecuencias de las respuestas de estrés o de ansiedad, es importante considerar que todas las situaciones son relativas. Lo que para una persona puede ser estresante o angustiante, para otra no la es. Entonces, vale la pena que le des la importancia a esas emociones, a esas sensaciones, considerando la respuesta de X situación. A veces nos sentimos mal porque tenemos cierta respuesta ante una situación que para los demás no tiene como mayor relevancia, pero si para nosotros la tiene, es importante darle esa importancia y decir, bueno, ¿por qué me está generando dichas emociones, dichas sensaciones? Y doy entonces una respuesta a esto. Y bueno, entonces estas consecuencias son relativas y para hacer el llenado de este apartado de la tabla es importante que te cuestiones qué situaciones, lugares o emociones tratas de evitar. ¿Por qué?
porque la consecuencia de todas estas emociones normalmente nos lleva a eso, a evitar estas situaciones o lugares o emociones que inicialmente está bien, nos permiten mantenernos como aislados, relajados quizá, distantes o ignorar la situación, pero a largo plazo, como se va prolongando esta situación y no le damos una respuesta, los síntomas se van incrementando y por lo tanto pues se pueden agudizar. Entonces aquí cuestiónate, ¿qué tratas de evitar? ¿Alguna situación, algún lugar, alguna emoción? Si logras identificarlo, regístralo en tu tabla, si no, pues es importante considerarlo. A veces puede ser las exposiciones, o sea, trato de evitar las exposiciones como tal, o trato de evitar el exponerme ante las personas y entonces una exposición frente a un grupo genera que me exponga ante los demás, que los demás me observen y entonces eso es lo que trato de evitar, que los demás me observen. En el trabajo a lo mejor trato de evitar que identifiquen que tengo algún error o que no sé realizar alguna actividad y por lo tanto pues, me genera esta situación de estrés porque no sé realizar la actividad, pero entonces ante estos síntomas o se presentan estos síntomas porque trato de evitar esa situación, trato de enfrentarla y por lo tanto al no enfrentarla al inicio pues está bien, me distraen un poco de la situación, pero como se va prolongando, pues los síntomas también se van intensificando. Si no logras identificar qué estás evitando, bueno, solo considéralo como una pregunta, ¿qué estoy tratando de evitar? Una situación, un lugar, una emoción, para que lo consideres posteriormente. Y estrategias que pueden ser, se pueden implementar ante diferentes situaciones de ansiedad son las siguientes. Estas se pueden utilizar como en nuestra vida cotidiana, son muy sencillas, pero pueden funcionar bastante bien cuando comenzamos a perder un poquito el control. Una estrategia es realizar una planificación realista. Si tiene que ver con la saturación de actividades, bueno, pues hay que priorizar, hacer una planificación y después priorizar. A veces también se generan muchos síntomas emocionales debido a que a lo mejor no logramos acabar o concluir todas las actividades que teníamos pensadas realizar o no las logramos realizar como esperábamos y bueno, una planificación realista y priorizando nos va a permitir alcanzarlo. También es importante realizar alguna actividad física como hacer ejercicio, practicar algún deporte, a lo mejor yoga, no sé, alguna otra actividad que implique hacer algo físico. Eliminar interruptores si tiene que ver con que no logramos cumplir todas nuestras actividades, bueno, esto nos va a permitir también concentrarnos más y de alguna manera va a favorecer a ese estímulo a ese síntoma que se presenta por la falta de concentración, entonces esto ayudaría. Direccionar la atención. Direccionar la atención no significa distraernos, sino más bien poner atención a estímulos principalmente del ambiente, como por ejemplo cuando comienzan estos pensamientos catastróficos o muy persistentes, muy intrusivos, podemos direccionar la atención poniendo atención a lo mejor a las placas de los carros, contando los postes, contando las casas, tratando de memorizar algún número, alguna calle, etcétera. También es importante realizar un cambio cognitivo. Esto tiene que ver con un manejo de nuestros pensamientos, es decir, pensar de manera más positiva. Sí, a veces se nos complica y entiendes, puede ser muy difícil de lograrlo, pero cambiar este pensamiento, ¿no? Si está este pensamiento de ¿para qué lo hago? Si no me va a salir bien, bueno, lo cambio de lo voy a intentar y seguro voy a obtener una buena respuesta, ¿no? O sea, hacer solo este cambio de manera más positiva para que nuestro cerebro, nuestra cognición se vaya adaptando y vaya considerando más estos pensamientos positivos que negativos. Otra parte también es sustituir nuestro comportamiento o nuestros comportamientos que tienen mucha relación con el cambio cognitivo. También es importante, si te agrada, realizar relajación
¿no? Considerando cualquier técnica que sea de tu agrado, pero relajación. Otra estrategia que les sugiero es reservar tiempo para ti. A veces todos estos estímulos que se están presentando, ya sea por situaciones reales o no, el reservar tiempo para nosotros nos permite dar una mayor organización y un mayor reconocimiento de lo que estamos sintiendo, pensando o de lo que queremos realizar, y por lo tanto pues esta puede ser una buena estrategia que al día destine cierto tiempo para ti. Considera tus emociones y tus sensaciones. La herramienta que la herramienta que implementamos hace un rato puede ser una buena alternativa para que no se estén evitando y no se estén prolongando o intensificando. Y pide ayuda profesional si consideras que ya no es posible controlarlo, si consideras que todas estas sensaciones, emociones, pensamientos, todo, las situaciones ya te están superando y te hacen perder el control, te hacen sentir que te están lastimando o te están dañando. Entonces es importante pedir ayuda a un profesional. Y bien, para terminar, vamos a implementar otra herramienta psicofisiológica que se llama lugar seguro. Te pido nuevamente que te posiciones de una forma cómoda, agradable para ti. Y nuevamente cierra los ojos o direcciona tu mirada hacia un punto específico. Ahora te pido que respires lenta y profundamente. Comienza a poner atención a tu cuerpo, a la sensación que se genera cuando inhalas y exhalas. Incluso pon atención a esos pensamientos que están presentes, a las sensaciones, la temperatura de tu cuerpo. Y respira lenta y profundamente. Ahora te pido que te imagines un espacio. Este espacio puede ser abierto o cerrado. Ya que decidiste si es un espacio abierto o cerrado, considera que tiene que ser agradable para ti. Ahora comienza a ponerle detalles a este espacio. Puede ser vegetación, puede ser que las paredes sean de un color en específico. Quizá hay muebles si es un espacio cerrado. Quizá hay animales si es un espacio abierto. Ya que detallaste este espacio, ahora te pido que te posiciones en un lugar en él. Puede ser al centro de ese espacio, en algún extremo, en algún rincón si es un espacio cerrado. Y colócate en alguna posición. Puedes estar sentado, parado, acostado, acostado boca arriba, boca abajo, en posición fetal, la posición que sea más agradable para ti. Identifica las sensaciones que se manifiestan en esa posición agradable, en ese espacio agradable.
Sobre este espacio solo tú tienes el control, por lo tanto es un espacio y es un lugar seguro para ti, para tus emociones, para tus pensamientos. Este espacio, con todas sus características, con la posición en la que decidiste colocarte, es tu lugar seguro. Sin dejar de respirar lenta y profundamente, te pido que poco a poco vayas despidiéndote de ese espacio, de ese lugar seguro, y comiences a poner atención nuevamente a tu respiración, a tu cuerpo. Continuando con la respiración lenta y profunda, comienza a poner atención a los estímulos externos. Sin abrir los ojos, comienza a mover un poco tu cuerpo de manera lenta. Y poco a poco, cuando estés seguro, cuando te sientas a gusto, puedes abrir los ojos lentamente. Bueno, pues esta es una herramienta psicofisiológica que te permite dar una mayor contención a las emociones cuando éstas se están presentando de manera muy intensa. Recuerda que este es un lugar que solo existe para ti y en ti, por lo tanto tú puedes tener control de él. Te ayuda a contener y te ayuda también a identificar tanto las emociones que se están presentando, pero sobre todo darles ese espacio de seguridad y de contención. Pues espero esta estrategia y esta herramienta te haya agradado y te funcione para dar esta contención. Y pues hemos terminado con la presentación. De mi parte ha sido todo. Les agradezco que se hayan presentado a este taller. Espero que les haya sido de mucho provecho y hasta pronto.